¿Hay un piloto de caza a bordo? Repito, necesitamos un piloto de caza. Este grito desesperado que se abrió paso a través del crujido de los altavoces rompió el silencio nocturno a bordo del vuelo 815, que cubría la ruta de Chicago a Boston. Apenas un instante antes, la cabina del avión estaba sumida en una tranquila penumbra. La mayoría de los 212 pasajeros dormitaban, arrullados por el monótono zumbido de los motores. Solo las tenues luces sobre los asientos iluminaban las páginas de los libros o las pantallas de las tabletas de aquellos que intentaban vencer el sueño. La atmósfera estaba impregnada de serenidad, de esa calma especial de los viajes en la que el mundo entero se reduce a tu asiento y por delante solo te esperan largas horas de vuelo y la esperanza de llegar. Junto a la ventanilla, en la fila 14, estaba sentada Alice Grant, la joven de 19 años con una sencilla sudadera gris con la capucha puesta y unos vaqueros gastados. Parecía una estudiante corriente que volvía a casa por vacaciones. Con la frente apoyada en el frío cristal de la ventanilla, observaba los lejanos cúmulos de luces de las ciudades que pasaban por debajo, como tesoros hundidos en el fondo del abismo del cielo nocturno. En sus oídos llevaba unos viejos auriculares con cable, de los que emanaba una suave y melancólica melodía de violonchelo. La música le ayudaba a aislarse del bullicio, de las conversaciones ajenas, de todo lo que había quedado en la tierra. Al principio del vuelo, había observado a los que la rodeaban. Era una vieja costumbre suya, estudiar los rostros, intentar descifrar las historias. Delante de ella se sentaba una joven madre que lloraba en silencio, mientras su pequeño hijo dormía en su regazo. Al otro lado del pasillo, una pareja de ancianos. Se cogían de la mano y dormitaban, apoyados el uno en el otro. Y en la clase business, donde su mirada se había colado por casualidad durante el embarque, destacaba un hombre de unos 50 años, con un traje caro perfectamente cortado y un rostro afilado y autoritario. Se llamaba Victor Stern, y desde los primeros minutos del vuelo dejó claro a todos quién mandaba allí. Reprendió en voz alta a una joven azafata porque el vino, en su opinión, no estaba a la temperatura adecuada. Luego exigió que le conectaran a Internet de inmediato, sin querer escuchar las explicaciones de que la conexión solo estaría disponible después de alcanzar la altitud de crucero. Su voz, grave y llena de un tono metálico, resonaba por la cabina, haciendo que la gente se girara con fastidio. «El coste de estos billetes supera su salario anual, querida», siseó entre dientes a la azafata. «Tenga la amabilidad de proporcionarme el nivel de servicio correspondiente». La chica, que se llamaba Elena, solo asentía avergonzada, tratando de mantener una sonrisa profesional. Alice apartó la mirada entonces. No le gustaba la gente así, la gente que construía su grandeza sobre la humillación de los demás. Pero ahora todo eso había pasado. El avión había alcanzado la altitud. Las luces se habían atenuado e incluso Victor Stern se había calmado, absorto en su ordenador portátil. Alice cerró los ojos, dejando que la música la llevara lejos. Estaba a punto de dormirse cuando el avión sufrió una fuerte sacudida repentina. No como suele ocurrir en una zona de turbulencias leves, sino con una fuerza brutal. Como si un gigante invisible hubiera golpeado el fuselaje con el puño. Un suspiro de miedo recorrió la cabina. Alguien gritó. El niño de delante se despertó y se echó a llorar. Alice abrió los ojos. Sobre su cabeza, con un chasquido seco, se encendió el letrero de «Abróchense los cinturones». El avión se balanceó de nuevo, esta vez hacia la izquierda, con tanta fuerza que desde la cocina abierta en la cola cayeron platos con estrépito. La gente, presa del pánico, empezó a comprobar sus cinturones, mirando a su alrededor con los ojos desorbitados por el miedo. «Señoras y señores», resonó en los altavoces la voz agitada de Elena, la jefa de cabina. Intentaba hablar con calma, pero en su voz temblaban notas de pánico. «Por favor, mantengan la calma y permanezcan en sus asientos con los cinturones abrochados. Hemos entrado en una zona de fuertes turbulencias. El capitán les pide que...» No terminó la frase. Su discurso fue interrumpido por un fuerte crujido, y luego, en los altavoces, se escuchó una voz completamente diferente, masculina, entrecortada, llena de un terror genuino. Era el copiloto. «Señoras y señores», dijo sin aliento. «Habla el copiloto Kevin Miller. Tenemos una emergencia, el capitán. Ha perdido el conocimiento. Si hay personal médico a bordo, acudan a la cabina de inmediato». La cabina estalló en gritos. La gente se levantó de sus asientos, ignorando el letrero de advertencia. El pánico, contenido hasta ese momento, se desató como un genio saliendo de una botella. «Siéntense todo el mundo a sus asientos», gritaba Elena, tratando de ahogar el ruido, pero nadie la escuchaba. «¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa al capitán?», clamaba alguien desde las filas traseras.
«Vamos a caer», gritó una mujer histéricamente. Pero el copiloto aún no había terminado. Su siguiente grito hizo callar incluso a los más ruidosos. «Hemos perdido por completo el sistema hidráulico principal», gritó por el micrófono, y en su voz se oían sollozos. «Los controles no responden. Dios mío, ayuda. ¿Hay algún piloto a bordo? Cualquier piloto, por favor, preséntese». Durante unos segundos reinó un silencio sepulcral en la cabina. Todos se miraban unos a otros con una esperanza desesperada, pero nadie se levantó, nadie respondió. El avión volvió a sufrir una fuerte sacudida. Esta vez, el chirrido del metal fue tan fuerte que pareció que las alas estaban a punto de desprenderse. Y entonces la voz del copiloto volvió a sonar, destruyendo definitivamente la última esperanza. Parecía un estertor de muerte. ¿Hay un piloto de caza a bordo? Repito, necesitamos un piloto de caza. La historia continúa. Compartan desde donde nos están viendo y suscríbanse al canal. Era absurdo, una locura. Un piloto de caza en un avión de pasajeros normal, en un vuelo nocturno desde Chicago. Era como buscar un oasis en un desierto helado. Los pasajeros lo entendieron. La esperanza se convirtió en desesperación. La gente empezó a llorar. Alguien rezaba. Alguien intentaba llamar a sus familiares para despedirse. Victor Stern se levantó de un salto de su asiento en clase business. Su rostro estaba blanco de terror, pero todavía intentaba dar órdenes. «¿Qué demonios está pasando aquí?», le gritó a una azafata que se acercó corriendo. «¿Por qué buscan a un piloto de caza? Hagan su trabajo, piloten el avión». «No podemos», respondió la chica entre sollozos. «Nadie puede». Y en ese momento, en el centro mismo de ese infierno de gritos, llanto y terror absoluto, Alice Grant, con calma y sin la menor prisa, se quitó los auriculares. El ruido ensordecedor del caos irrumpió en sus oídos, pero la expresión de su rostro no cambió. No lloraba, no gritaba, no rezaba. Se desabrochó el cinturón de seguridad. Su vecina, una mujer mayor, la agarró del brazo. «Niña, quédate en tu sitio. Nos han dicho que nos abrochemos». Pero Alice solo liberó suavemente su brazo y sin decir una palabra se puso de pie. Recorrió con la mirada la enloquecida cabina. Sus ojos, oscuros y profundos, estaban completamente tranquilos. No había miedo en ellos, solo una concentración glacial y algo más, algo que recordaba al acero. Dio un paso hacia el pasillo. Su movimiento, tranquilo y seguro en medio del tumulto general, actuó como una chispa en un polvorín. El primero en abalanzarse sobre ella fue Victor Stern. Se abrió paso por el pasillo, empujando a la gente, y se plantó justo delante de ella. Su traje caro estaba arrugado y su rostro desfigurado por una mezcla de miedo e ira. «¿A dónde vas, niñata?», rugió salpicando saliva. «Siéntate. ¿No ves lo que está pasando? ¿O estás sorda? Todo el mundo sentado». Alice se detuvo y lo miró. Su mirada era serena, sin un ápice de miedo o enfado, lo que enfureció aún más a Stern. Esperaba lágrimas, pánico, cualquier cosa menos esa calma glacial. «Voy a ayudar», respondió ella simplemente. Su voz era baja, pero cada sílaba sonó con claridad en la breve pausa entre las olas de pánico. Stern se quedó perplejo por un momento, y luego estalló en una risa salvaje y entrecortada. Era la risa de un hombre al borde de la histeria. «¿Ayudar?», chilló señalándola con el dedo. «Mírate, eres solo una niña con una sudadera tonta. ¿En qué vas a ayudar? ¿A servir las bebidas mientras todos nos estrellamos?». Varios pasajeros, al oír sus palabras, rieron nerviosamente. En su cruel burla encontraron una especie de apoyo, una oportunidad para distraerse de su propio terror. «El hombre tiene razón, niña», dijo una mujer de la fila de al lado abrazando a un perrito. «No molestes, siéntate por favor, no empeores las cosas». Alice ni siquiera giró la cabeza. Rodeó a Stern como si fuera un espacio vacío y se dirigió directamente hacia la azafata Elena. Elena Flores estaba de pie, aferrada al respaldo de un asiento. Su rostro estaba blanco como el lino y las lágrimas corrían por sus mejillas. Miraba a la nada, murmurando algo en español. Estaba completamente rota. «Elena», la llamó Alice en voz baja. La azafata no reaccionó. Alice le puso una mano en el hombro. El contacto fue ligero, pero firme. Elena se sobresaltó y levantó hacia la joven unos ojos llenos de terror. «¿Qué? ¿Qué quieres?», susurró. «Necesito que me escuches», dijo Alice, mirándola directamente a los ojos. «Con mucha atención. Nuestras vidas dependen de ello». «¿Pero qué dices?»,
gritó Stern de nuevo, acercándose a ellas. «Seguridad. ¿Dónde está la seguridad? Quiten a esta loca. Está sembrando el pánico». «Es usted quien siembra el pánico, señor», respondió Alice con tono uniforme, sin girarse. Concentró toda su atención en la azafata. «Elena, me llamo Alice. Puedo ayudar al piloto, pero tienes que confiar en mí y hacer exactamente lo que te diga». Elena la miraba como a un fantasma, a esta joven negra, casi una adolescente, que en medio del infierno mantenía una compostura sobrehumana. Era tan increíble que por un segundo interrumpió incluso su miedo. «Pero, ¿puedes ayudar? Tú... ¿Quién eres?», balbuceó. «Eso no importa ahora», cortó Alice. «Lo que importa es que sé qué hacer. Y el copiloto, a juzgar por su voz, no lo sabe. Está solo, en pánico, y nos va a matar a todos si no se le ayuda». Pronunció las últimas palabras con tal fuerza que Elena se estremeció. No había ni una pizca de duda en la voz de esa chica. «Solo ha jugado demasiado a los videojuegos», insistió Stern. Se dirigía ya a toda la cabina tratando de encontrar apoyo. ¿Van a creerle a ella, a esta niña? Debería salvarnos un profesional, un piloto de verdad, no ella. «No hay otros pilotos a bordo», señaló Alice fríamente. «De lo contrario, ya habrían respondido. Así que no tienen muchas opciones. O confían en mí, o seguimos cayendo». El avión se sacudió de nuevo, esta vez inclinándose sobre el ala izquierda. Cayeron objetos de los compartimentos superiores. Se oyó el tintineo de la vajilla rota de la cocina. Un grito de terror recorrió de nuevo la cabina. Esa sacudida pareció sacar a Elena de su estupor. La desesperación en sus ojos fue reemplazada por determinación. Se estaba desmayando de miedo, pero el instinto de azafata, obligada a cuidar de los pasajeros, se impuso. No tenían nada, ninguna esperanza, y esta extraña y tranquila chica ofrecía al menos algo, un atisbo de oportunidad. «¿Qué? ¿Qué debo hacer?», preguntó. Su voz temblaba, pero ya se oían notas de autocontrol. «Coge el teléfono de comunicación interna», ordenó Alice. «Comunícate con la cabina de inmediato». Elena asintió y, tambaleándose, se lanzó hacia la pared donde colgaba el teléfono. Stern intentó bloquearle el paso. «¿Están locos? No se atrevan. Es una violación de todas las instrucciones». «Al diablo con las instrucciones», gritó de repente Elena, y su voz resonó con acero. «Las instrucciones no sirven cuando estamos a punto de morir todos. Apártese». Empujó al desconcertado empresario y agarró el auricular. Sus dedos temblaban al pulsar el botón de llamada a la cabina. «¡Hable!», ordenó Alice, acercándose para que la oyeran. «Cabina, soy Elena», dijo la azafata por el teléfono. «Tengo aquí a una chica. Dice que puede ayudar». Del auricular llegó la voz distorsionada y desesperada del copiloto Kevin. «¿Qué chica? ¿De qué hablas, Elena? Tenemos un fallo hidráulico total. No puedo enderezar el avión». «Dígale esto», dijo Alice con claridad, de pie junto a Elena. «Dígale al copiloto que la teniente Grant está a bordo». Elena tragó saliva y repitió tartamudeando. «Ella dice que es la teniente Grant». «¿Qué teniente?», se oyó un grito desde el auricular. «¿Es una broma? No tengo tiempo para esto». Stern soltó una risita triunfante. «Se lo dije, está loca. Deténganla». Alice lo ignoró. Se inclinó hacia la oreja de Elena y pronunció la siguiente frase, lenta y distintamente, como si dictara un código. «Pregúntele qué código de error está dando el sistema de control de los alerones y si conoce el procedimiento Delta UNTA 0». Elena, sin entender lo que decía, como un autómata, repitió esas extrañas palabras por el teléfono. «Pregunta: ¿qué código de error tiene el sistema de control de los alerones y si conoce el procedimiento?». Se atascó intentando recordar. «Delta VA 0», le sopló Alice tranquilamente. «Delta VA 0», terminó Elena. Al otro lado de la línea se hizo un silencio de varios segundos. Un silencio sepulcral, roto solo por la respiración entrecortada del piloto y el aullido de las sirenas en la cabina. Incluso Stern se calló, asombrado por el extraño lenguaje técnico que no podía entender. Y luego, del auricular, salió una voz completamente diferente. La desesperación no había desaparecido, pero se mezclaba con un asombro extremo. 79 Alpha Charlie. Error en cascada. ¿De dónde? Dios mío, ¿qué es Delta Cumpie 0? Eso no lo enseñan en la aviación civil. ¿Quién es ella, Elena? Elena miró a Alice con los ojos muy abiertos. No entendía nada.
pero sentía que algo importante había sucedido. Algo se había desbloqueado. Pregunta. ¿Quién es usted?, susurró. Soy quien lo va a sacar de ahí, respondió Alice. Dígale que deje de entrar en pánico y me escuche ahora mismo. Que compruebe la presión en el circuito hidráulico de reserva. No en el principal, en el de reserva. Y que me diga el valor exacto, inmediatamente. Su voz era la de un comandante dando una orden. Y Elena, azafata con 15 años de experiencia, obedeció a un pasajero por primera vez en su vida. Transmitió las palabras de Alice a la cabina. De nuevo, una breve pausa, y luego la respuesta rápida y nerviosa de Kevin. 200 libras por pulgada cuadrada. Está bajando. Dios, está bajando. Demasiado poco, murmuró Alice más para sí misma que para los demás. Luego, más alto, para Elena. Dígale que no importa. Es suficiente si actuamos rápido. Que no toque la palanca de mando. Repito, que quite las manos de la palanca de mando. Estabilizaremos el alabeo no con los timones, sino con el empuje de los motores. Pregúntele si entiende lo que es el empuje asimétrico. Stern, que hasta entonces había observado la escena con la boca abierta, volvió en sí. ¿Qué está diciendo? ¿Qué empuje? Nos va a matar a todos. Intentó de nuevo agarrar a Elena del brazo. Quítenle el teléfono, es una impostora. Pero esta vez nadie lo apoyó. Los pasajeros sentados cerca miraban a Alice conteniendo la respiración. No entendían sus palabras, pero veían que, por primera vez desde el comienzo de esta pesadilla, alguien no hablaba de muerte y pánico, sino de presión en los circuitos y procedimientos. Por primera vez alguien intentaba luchar. Había esperanza. La había. «Señor, por favor, siéntese en su sitio», dijo de repente una voz baja pero firme. Era un hombre mayor con gafas, sentado al otro lado del pasillo. «Está molestando». «¿Qué?», rugió Stern. «Están todos locos». «Simplemente siéntese», repitió el hombre, y otras voces se unieron a la suya. «Déjela hablar. Déjelos en paz. Cállese y siéntese». Stern retrocedió ante la presión de docenas de miradas hostiles. Estaba pálido de rabia e impotencia. Su autoridad, su dinero, su estatus. Todo resultó inútil a 10.000 metros de altura. Aquí regían otras leyes. Elena, sin prestarle ya atención, transmitió la última pregunta de Alice al piloto. La respuesta desde la cabina fue casi instantánea, y esta vez no había pánico en ella, solo conmoción y respeto. Sí, lo entiendo. Dios, sí, lo entiendo. Que hable, la escucho». Elena bajó el auricular y miró a Alice. En sus ojos ya no había terror, solo un asombro infinito y abrumador. Miraba a esta joven como si la viera por primera vez. Como si le hubieran arrancado la máscara de una adolescente corriente y debajo hubiera aparecido algo completamente diferente. Algo fuerte, seguro e increíblemente competente. «Él la está escuchando», susurró. Alice asintió. Su rostro permanecía impasible. «Bien», dijo. «Entonces empecemos a trabajar». «Bien», dijo. «Entonces empecemos a trabajar». Esas palabras, pronunciadas en una voz baja pero absolutamente serena, resonaron en el silencio ensordecedor de la cabina como el golpe de un gong. El pánico se había calmado, reemplazado por una espera tensa, casi dolorosa. Todas las miradas estaban clavadas en la chica de cabello oscuro con una simple sudadera. Seguía de pie en el pasillo, pero ahora nadie veía en ella a una niña. Era el centro de este pequeño mundo que volaba hacia su perdición. «Elena», Alice miró a la azafata. «Necesito que seas mis oídos y mi voz. Y transmite todo lo que digo, palabra por palabra, y transmíteme todo lo que él responda. ¿Entendido?» Elena Flores, la mujer que 20 minutos antes consolaba a un niño llorando y 10 minutos antes se preparaba para morir, miró a Alice y asintió con determinación. Todo su miedo, toda su confusión se concentraron en un único sentimiento: el deber. «Sí, entendido». «Excelente. Pregúntale a Kevin cuál es nuestro rumbo, altitud y velocidad». Elena se llevó el auricular a los labios. Su mano aún temblaba ligeramente, pero su voz era firme. Repitió la pregunta. La respuesta desde la cabina llegó un segundo después, ahogada y rápida. Rumbo 273, altitud 32.000 pies, velocidad 450 nudos y bajando. Nos estamos desviando a la izquierda, el alabeo aumenta. Alice asintió como si hubiera escuchado exactamente lo que esperaba. «Entendido, dile esto. Motor número 1, empuje al 70%. Motor número 2, empuje al 60%. Suavemente, muy suavemente. Que se fije en el horizonte artificial, no en sus sensaciones.
Tenemos que contrarrestar el alabeo. Elena transmitió la orden. En la cabina se hizo un silencio tan profundo que parecía que se podía oír el polvo posándose en la tapicería de los asientos. Los pasajeros contenían la respiración. Cada sonido, cada susurro, parecía un presagio de catástrofe. El avión seguía desviándose hacia la izquierda, y eso se sentía con todo el cuerpo. Un deslizamiento desagradable y absorbente hacia el abismo. Ejecutando, se oyó desde el altavoz. 70, 60, hecho, Dios. Y entonces ocurrió un milagro. Lenta, a regañadientes, pero de forma completamente clara, el avión comenzó a enderezarse. El suelo bajo los pies dejó de inclinarse. La presión en el costado derecho se alivió. La sensación de caída cesó. Un suspiro de alivio, bajo y colectivo, recorrió la cabina. No fue un grito de alegría, sino precisamente un suspiro, el sonido de la esperanza que regresaba a 100 personas a la vez. El alabeo. El alabeo se está estabilizando. La voz de Kevin temblaba, pero ahora no sonaba a desesperación, sino a asombro. Está casi a cero. ¿Cómo? ¿Cómo lo está haciendo? Aún no hemos hecho nada, respondió Alice tranquilamente dirigiéndose a Elena. Solo hemos dejado de caer. Dile que mantenga esos parámetros de empuje. Ahora, la altitud. Estamos demasiado altos para volar con estos daños. Tenemos que descender lentamente. Pregúntale si ve un frente de tormenta por delante. Elena repitió obedientemente. No, el radar está limpio, el cielo está despejado. Bien, entonces tenemos tiempo. Transmite. Comenzamos el descenso. 500 pies por minuto, no más. Reduce el empuje en ambos motores en un 5%, de forma sincronizada, con mucho cuidado. De nuevo, la orden fue transmitida y ejecutada. El avión se balanceó suavemente y comenzó un descenso lento y controlado. El zumbido del motor cambió ligeramente, volviéndose más bajo y tranquilo. El hombre mayor con gafas, que fue el primero en defender a Alice, se inclinó hacia su vecino y susurró, tratando de no romper el silencio reverencial. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo? Está pilotando el avión usando solo los motores, como si fueran 2 remos en un bote sin timón. Esto es pilotaje de élite. No enseñan esto en las escuelas de aviación civil. Su vecino, un joven con una camiseta con el logo de una universidad, miraba a Alice con la boca abierta. Es un genio, pero no todos compartían esa opinión. Victor Stern, humillado e ignorado, estaba sentado en su asiento con los puños apretados. Su rostro estaba congestionado. No podía aceptar que una mocosa que podría ser su hija hubiera tomado el mando. Su mundo, construido sobre dinero y poder, se desmoronaba ante sus ojos. ¿Y cuánto tiempo vamos a seguir escuchando a esta impostora?, siseó, dirigiéndose a la mujer sentada a su lado. ¿Cómo saben que no está empeorando las cosas? Quizás ya nos habríamos enderezado por nuestra cuenta. La mujer se apartó de él asustada. Silencio, nos está salvando. ¿Salvando?, se burló Stern. Está jugando a sus videojuegos y todos ustedes se lo han creído. Es absurdo. Exijo que llamen al capitán, que él nos diga qué está pasando. El capitán está inconsciente, señor, respondió Elena fríamente al oír sus palabras. Y le pido que guarde silencio. Está molestando. La mirada que le dirigió a Stern estaba llena de un desprecio glacial. La autoridad del empresario se había desinflado como un globo. Ya no era un cliente importante, sino un peligroso alarmista. Alice parecía no darse cuenta de nada a su alrededor. Estaba completamente absorta en su diálogo con la cabina. Kevin, ¿qué respuesta del tren de aterrizaje? ¿Los indicadores están encendidos? Su voz era tranquila. El tren de proa está en verde, el principal izquierdo en verde. El derecho no se enciende. No hay señal de confirmación de despliegue. Maldición. Fue la primera muestra de emoción que se permitió. Una maldición silenciosa, casi inaudible. La hidráulica debe haber dañado también el mecanismo de bloqueo. Dile que no entre en pánico. Tenemos un par de horas de vuelo para resolver este problema. Ahora lo importante es el rumbo. Necesitamos el aeropuerto más cercano con la pista más larga. Que se ponga en contacto con tierra, declare una emergencia y solicite un vector para el aterrizaje. Que les dé nuestro indicativo y les informe de la pérdida total de la hidráulica y el posible no despliegue del tren de aterrizaje derecho. Elena transmitió también esto. Siguió una larga pausa. Se oía a Kevin respirar pesadamente y luego hablar con el controlador en tierra. Su discurso era entrecortado, pero repetía con exactitud todas las formulaciones que Alice le había dado. Ellos están en shock, informó un minuto después. Nos desvían a Cleveland.
Hay una base de la Fuerza Aérea allí. Tienen la pista más larga de la región. Dicen que es casi imposible sobrevivir a fallos como estos. Preguntan quién está a bordo, quién da las órdenes. Esa pregunta quedó flotando en el aire. Todos los que la oyeron se giraron hacia Alice. Ella cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas. Víctor Stern vio en esto su oportunidad. ¡Ahí está! Se levantó de un salto señalándola con el dedo. Ni siquiera en tierra saben quién es. Es una fraude. Deténganla. Nos está poniendo a todos en peligro mortal. Su grito estaba lleno de desesperación y malicia. Intentaba recuperar el control, sembrar la duda, destruir esa frágil fe que había unido a los pasajeros. Solo está leyendo las instrucciones de Internet, insistía. Cualquiera puede hacer eso. ¿No ven que es solo una niña? Pero sus palabras ya no tenían peso. Los pasajeros lo miraban con aversión e irritación. «Siéntese y cállese», gritó alguien desde las filas traseras. «Déjela trabajar, idiota», secundó otra voz. Stern recorrió la cabina con una mirada enloquecida. No entendía por qué le creían a ella y no a él. A él, un hombre exitoso, rico, establecido. Alice abrió los ojos. Su mirada era fría y clara. No miró a Stern, sino a Elena. «Pregúntale a Kevin si tiene acceso a un canal de comunicación militar seguro», dijo en voz baja. Elena, desconcertada, transmitió la pregunta. Sí, lo tengo, pero ¿para qué?» «Que sintonice la frecuencia 243 MHz», continuó Alice, dictando los números como algo natural. «Canal de comunicación SATCOM Beta. Que solicite la base aérea de Ramstein, centro de control de operaciones, y cuando le respondan que les transmita un único mensaje. Halcón 1 solicita confirmación de identidad para la Teniente Grant, número de identificación personal 87121 Beta 5. Pronunció la frase de un tirón, sin una sola vacilación. De nuevo, un silencio sepulcral reinó en la cabina. Incluso Stern se calló, atónito por el torrente de términos incomprensibles pero claramente no inventados. Elena, pálida como el lino, transmitió el mensaje. Sus labios apenas se movían. Sentía que estaba al borde de un increíble secreto. Pasó un minuto que pareció una eternidad. Solo se oía el zumbido de los motores y la respiración entrecortada de Kevin por el altavoz. Obviamente estaba siguiendo las instrucciones. «Base aérea de Ramstein en línea», dijo finalmente. Y en su voz había un temor reverencial. Transmitiendo el mensaje. 10 segundos más de silencio. 10 segundos mientras se decidía el destino de la confianza a bordo del avión, y luego, de los altavoces, surgió una nueva voz. No se parecía en nada a la voz agitada de Kevin. Era la voz tranquila, clara y metálica de un controlador militar, amplificada por una potente comunicación por radio y que atravesaba miles de millas. Una voz de poder y autoridad indiscutible. Vuelo 372. Aquí control de Ramstein. Confirmamos, la teniente Alice Grant es una piloto de pruebas en activo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Especialidad: gestión de aeronaves en regímenes de vuelo supercríticos. Está asignada al programa secreto Orion. Tiene el más alto nivel de autorización. Sus órdenes a bordo tienen la fuerza de una orden del Mando Aéreo Estratégico. Cúmplanlas sin excepción, repito, cúmplanlas sin excepción. Fin de la comunicación. El mensaje se cortó. Durante varios segundos no se oyó ni un solo sonido en la cabina. La gente miraba a Alice, tratando de asimilar lo que habían oído. Piloto de pruebas. Programa secreto. Órdenes equivalentes a las de un general. Y luego todos miraron a Víctor Stern. Estaba de pie en medio del pasillo. Su traje caro parecía un trapo arrugado. Su rostro estaba blanco como el papel. Sus labios se movían sin emitir sonido. Miraba a la chica de la sudadera, y en sus ojos no había solo miedo. En sus ojos había el horror de la comprensión. La comprensión de lo insignificante y estúpido que había sido. No había intentado humillar a una simple adolescente. Había intentado discutir con uno de los mejores pilotos militares del país. Alice dio un paso adelante. Se acercó a la atónita Elena y le quitó suavemente de las manos el auricular del intercomunicador. «Kevin, soy la teniente Grant», dijo por el auricular, y su voz, ahora amplificada por los altavoces, resonó por toda la cabina. «Se acabaron las charlas. Tenemos un avión que aterrizar. Escuchen mis órdenes». Las palabras pronunciadas por Alice en el auricular quedaron suspendidas en el aire, como talladas en piedra. No eran una petición ni una sugerencia, eran una orden.
La chica que 5 minutos antes era tomada por una niña jugando a ser heroína. Ahora irradiaba tal fuerza y confianza que hasta el zumbido de los motores parecía haberse atenuado, sometiéndose a su voluntad. Colgó el auricular con calma en su sitio y se giró para dirigirse a la cabina. Victor Stern le bloqueaba el paso. Seguía de pie en el pasillo, pero ahora su postura no expresaba arrogancia, sino una completa desorientación. Su traje caro le quedaba holgado. Su rostro tenía el color del papel viejo. Miraba a Alice, y en sus ojos se reflejaba un terror primitivo. El terror de un hombre que había construido su mundo sobre el dinero y el poder, y que de repente descubría que todo eso no valía absolutamente nada frente a la verdadera fuerza. Los pasajeros sentados cerca se encogieron instintivamente en sus asientos, despejando el pasillo. Guardaban silencio. Nadie se atrevía a decir una palabra. Eran testigos de algo increíble, del colapso total e incondicional de un mundo y el nacimiento de otro. Alice se detuvo a un paso de Stern. No lo miraba con desprecio ni con malicia. En su mirada no había nada más que una concentración fría y distante, como la de un cirujano que no ve a una persona, sino una tarea que resolver. Simplemente esperó. Stern tragó saliva. Stern intentó decir algo, quizás disculparse, pero de su garganta solo salió un gemido bajo y lastimero. Lentamente, como en un sueño, dio un paso a un lado, pegándose a la fila de asientos, y bajó la cabeza. Parecía haber encogido, haberse acurrucado bajo el peso de su mirada silenciosa. Sin dedicarle una sola mirada más, Alice pasó de largo. La gente se apartaba a su paso como las aguas del Mar Rojo ante Moisés. La seguían con miradas en las que se mezclaban el miedo, la reverencia y una esperanza desesperada. Un ingeniero jubilado sentado en la quinta fila le susurró a su esposa: «Dios mío, no es solo una piloto, es una de ellos, de los que envían cuando ya no hay esperanza». La puerta de la cabina de pilotos estaba entreabierta. Alice la empujó y entró. La cabina estaba bañada por la luz tenue de docenas de instrumentos. En el asiento izquierdo yacía inconsciente el capitán. Su cabeza estaba echada hacia atrás. En el derecho, aferrado a la palanca de mando con los nudillos blancos, estaba sentado el copiloto Kevin Miller. Era muy joven, no mucho mayor que la propia Alice, y en su rostro había una máscara de terror y confusión. Al verla, se sobresaltó. «Teniente Grant», balbuceó. «Afirmativo», respondió Alice con voz serena, cerrando la puerta tras de sí. «Informe de la situación, piloto». Su calma pareció tener un efecto tranquilizador en él. Respiró hondo varias veces, tratando de ordenar sus pensamientos. «Fallo del sistema hidráulico principal. Pérdida de presión en ambos circuitos. Hemos pasado a control de emergencia, pero apenas responde. Los alerones reaccionan con un retraso enorme. Los timones de profundidad casi no funcionan. Yo no puedo mantener el rumbo. Nos desviamos constantemente a la izquierda». Alice recorrió con la mirada el panel de instrumentos. Sus ojos se movían rápidamente, leyendo la información de docenas de sensores y pantallas. No veía solo números y gráficos. Veía el cuadro completo, como un médico ve el estado de un paciente a través de los resultados de los análisis. «La presión en el circuito de emergencia también está cayendo», constató. «Nos quedan no más de 20 minutos antes de perder el control por completo. ¿Cuál es nuestra velocidad y altitud?» 350 nudos. Altitud 32.000 pies, informó Kevin. Su voz todavía temblaba. «Demasiado alto y demasiado rápido», cortó Alice. «A esa velocidad, con los controles defectuosos, simplemente nos desintegraremos en el aire al intentar una maniobra. Necesitamos descender. Y de inmediato. Contacte con tierra. Solicite el aeropuerto más cercano para un aterrizaje de emergencia. Necesito una pista de al menos 4.000 metros de longitud. Infórmeles que tenemos un fallo hidráulico total y que aterrizaremos a una velocidad elevada. Que preparen los servicios de emergencia, todos los bomberos, ambulancias, todo lo que tengan». Hablaba rápido, con claridad, sin dejar lugar a dudas ni objeciones. Kevin, como hipnotizado, se acercó a la radio. ¿Y usted?», preguntó, viendo cómo Alice se acercaba al asiento del capitán. «Y yo voy a pilotar este avión», dijo. «Ayúdeme a mover al capitán». Juntos desabrocharon con cuidado los cinturones y trasladaron el pesado cuerpo del capitán fuera del asiento, dejándolo en el suelo junto a la entrada de la cabina. Alice, sin la menor vacilación, ocupó su lugar. Sus manos se posaron en la palanca de mando. Por un segundo se quedó quieta, cerrando los ojos. No rezaba.
Se estaba fusionando con la máquina. Sentía la vibración del fuselaje, el zumbido del motor y la resistencia del aire. El enorme Boeing moribundo se convirtió en una extensión de su propio cuerpo. «Tomo el control», dijo. Y esas palabras sonaron como un juramento. Abrió los ojos. En ellos ya no había ni rastro de una chica. Eran los ojos de un comandante, los ojos de un guerrero que acepta la batalla. «Kevin, olvida todo lo que te enseñaron en la escuela de vuelo». Su voz se volvió dura como el acero. «No vamos a intentar controlar los alerones, es inútil. Controlaremos el alabeo con el empuje asimétrico de los motores. Aumenta el empuje del motor derecho en un 5% y reduce el del izquierdo en la misma medida». Kevin la miró con incredulidad. «Pero eso es una locura. Podría provocar una entrada en pérdida». «La entrada en pérdida es lo que nos espera en 15 minutos si no hacemos nada», cortó Alice. «Ejecute». Su tono no admitía réplica. Kevin, tragando saliva, tiró con incertidumbre de las palancas de control de los motores. El avión se inclinó, pero luego, para su asombro, comenzó a enderezarse lentamente. El alabeo a la izquierda, contra el que había luchado durante la última media hora, desapareció. «Confirmado, estabilizado», exhaló. «Lo sé», respondió Alice. «Ahora escucha con atención. Yo controlaré la dirección usando el empuje. Tu tarea es vigilar la velocidad y la altitud. Iniciamos un descenso suave. Despliega los interceptores al 10% para reducir la velocidad. Muy suavemente, Kevin. Cualquier movimiento brusco podría provocar una pérdida de sustentación en el ala». Trabajaron en completo silencio, roto solo por las órdenes de Alice y el chasquido de los interruptores. La chica sentada en el asiento del capitán parecía haberse convertido en un ordenador viviente. Daba docenas de órdenes por minuto, controlando cada aspecto del vuelo. Hablaba de presión, temperatura, centrado, velocidad de entrada en pérdida, y Kevin, con horror y admiración, comprendió que estaba calculando todo eso en su cabeza, sin la ayuda de los sistemas de a bordo. «Tierra ha respondido», informó unos minutos después. «Nos preparan para recibirnos en un aeródromo alternativo en Pittsburgh. Es una antigua base militar. Tienen una pista larga. Están despejando todo el espacio aéreo. Los servicios de emergencia están en alerta máxima. Preguntan quién está a los mandos». Alice se quedó pensativa por un segundo. Sus dedos se deslizaban con facilidad por los botones del panel. «Transmítales Halcón 1». Kevin transmitió el mensaje. La respuesta de tierra llegó casi al instante. La voz del controlador había cambiado. Había en ella un profundo respeto. «Recibido, vuelo 372. Lo vemos en el radar. Pittsburgh es suyo. Halcón 1, buena suerte». Alice le quitó el micrófono a Kevin. Pulsó el botón del altavoz para que toda la cabina la oyera. «Señoras y señores, habla la teniente Grant». Su voz resonó por la cabina, tranquila y segura. «La situación a bordo está bajo control. Hemos tenido algunos problemas técnicos, pero los estamos gestionando. Nos dirigimos a un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Pittsburgh. El vuelo será un poco accidentado. Pero les pido que mantengan la calma y permanezcan en sus asientos con los cinturones abrochados. La tripulación está haciendo todo lo posible para garantizar su seguridad. Aterrizaremos en aproximadamente 40 minutos. Cortó la comunicación. En la cabina, que hasta entonces había estado sumida en un tenso silencio, se oyeron los primeros tímidos aplausos. Rápidamente se convirtieron en una ovación. La gente lloraba y aplaudía a la piloto invisible, cuya voz les había devuelto la esperanza. Victor Stern estaba sentado en su asiento, con la cabeza entre las manos. No aplaudía, solo escuchaba. Y cada palabra de la chica a la que había intentado humillar era para él como un latigazo. En la cabina, Alice se concentró de nuevo en los instrumentos. «Kevin, meteorología en ruta». El copiloto miró la pantalla del radar. Su rostro se tensó de nuevo. «Teniente, hay un frente de tormenta por delante, muy denso. No podremos rodearlo, tendremos que atravesarlo». Alice miró el radar. La mancha roja de la tormenta se extendía por la pantalla, bloqueándoles el camino hacia la salvación. Frunció el ceño. Una cosa era pilotar un avión dañado en cielo despejado, y otra muy distinta hacerlo en el corazón de una tormenta. «Entonces, a volar», dijo en voz baja, y sus dedos se aferraron con más fuerza a la palanca de mando. Las primeras sacudidas comenzaron sin previo aviso.
El avión, que hasta entonces volaba relativamente estable, cayó de repente en un bache de aire, y los objetos no asegurados en la cabina se elevaron por un instante. Kevin gritó, aferrándose instintivamente a su reposabrazos. «Hemos entrado», constató Alice. Su voz era serena, como si comentara el tiempo fuera durante un paseo. Su mirada estaba fija en el parabrisas, por el que ya azotaban torrentes de lluvia mezclada con nieve. Pero el radar mostraba el núcleo del frente más lejos, murmuró Kevin desconcertado, mirando la pantalla que ahora estaba casi completamente teñida de rojo. «Los radares a veces mienten, especialmente los civiles», cortó Alice. «Sobre todo cuando el tiempo cambia tan rápido. Agárrate, va a moverse». Sus palabras resultaron proféticas. El siguiente impacto fue de tal fuerza que a Kevin le pareció como si un camión invisible hubiera chocado contra el ala. El avión crujió, gimió con todo su cuerpo metálico. En la cabina parpadearon varias luces amarillas nuevas. «La temperatura exterior está cayendo en picado», gritó Kevin por encima del rugido de la tormenta. «Menos 45 grados centígrados, estamos empezando a acumular hielo». «Lo veo», respondió Alice tranquilamente. «Activa el sistema antihielo de las alas y los motores. Máxima potencia». Kevin, con los dedos temblorosos, accionó varios interruptores. Los indicadores se encendieron, pero de forma tenue, insegura. «El sistema funciona, pero la presión en el circuito está por debajo de lo normal. Parece que el fallo hidráulico también lo ha afectado. La eficacia no supera el 60%. 60 es mejor que nada», replicó Alice, luchando con la palanca de mando, que se había vuelto pesada y rebelde, como si la hubieran llenado de plomo. «Se está volviendo pesado. El hielo se acumula más rápido de lo que el sistema puede derretirlo. Tenemos que atravesar esta zona lo antes posible». El avión era zarandeado de un lado a otro. Fuera no se veía nada más que una niebla lechosa, atravesada por los destellos de relámpagos lejanos. El rugido de los motores se volvió forzado, tenso. No solo arrastraban el peso de la máquina, sino también toneladas de hielo que se congelaban en las alas y el fuselaje. «La velocidad está cayendo. Estamos perdiendo sustentación». En la voz de Kevin sonaba un pánico abierto. «Vamos a entrar en barrena». «No lo haremos», dijo Alice con firmeza. «Aumenta el empuje en un 10%. Con cuidado, tenemos que conservar la energía». Kevin tiró de las palancas de control de los motores. El avión se estabilizó por un momento, pero inmediatamente volvió a caer, haciendo que los corazones de ambos pilotos se hundieran. En ese mismo instante, un destello cegador inundó la cabina de una luz blanca y mortal. Simultáneamente se oyó un estruendo ensordecedor, como un disparo de cañón. El avión sufrió una sacudida tan violenta que la cabeza de Kevin se inclinó hacia un lado y golpeó el cristal lateral. Le zumbaron los oídos. La cabina se llenó de un olor acre a ozono y a cableado quemado, e inmediatamente por encima del estruendo aulló una sirena, la sirena más aterradora que un piloto puede oír. «¡Fuego! ¡Fuego en el motor izquierdo!», gritó Kevin, mirando el letrero rojo intermitente en el panel de instrumentos. Alice no respondió. Ya estaba luchando contra las consecuencias. El avión, al perder el empuje de un lado, se inclinó bruscamente a la izquierda y comenzó a entrar en un descenso incontrolado. Se apoyaba con todas sus fuerzas en los pedales, intentando enderezar la máquina. Sus músculos se tensaron al límite. «Kevin, el sistema de extinción de incendios, inmediatamente», ordenó sin apartar la vista de los instrumentos que mostraban una rápida pérdida de altitud. Pero Kevin no se movía. Miraba las luces rojas parpadeantes, las agujas danzantes de los instrumentos, el muro de lluvia tras la ventanilla, y su rostro estaba desfigurado por el terror. Estaba roto. Toda su experiencia, todas las horas en los simuladores, resultaron inútiles ante esta catástrofe. Simplemente se quedó sentado, paralizado por el miedo. «¡Kevin!», rugió Alice con tal fuerza que el copiloto se sobresaltó. «Reacciona. Primera descarga de extinción. Ahora». Su voz, aguda y autoritaria, atravesó el velo de su pánico. Kevin parpadeó como si despertara de un sueño, y sus manos se lanzaron hacia los botones correctos. Pulsó el botón rojo protegido por una tapa. La sirena se cayó por un momento, reemplazada por un siseo. «Primera descarga activada», informó ya más coherentemente. «El indicador sigue encendido, el fuego no se extingue». Alice echó un vistazo rápido a los instrumentos. Efectivamente, la temperatura del motor seguía subiendo. «Segunda descarga». Kevin pulsó el segundo botón. Esta vez, el indicador de fuego se apagó, pero con él también se apagaron todos los instrumentos relacionados con el motor izquierdo. Estaba muerto. «Motor apagado, pero estamos cayendo». Kevin miró el altímetro.
Perdemos 1000 pies por minuto. Tierra en 15 minutos. Lo sé, siseó Alice entre dientes. Continuaba su desesperada lucha con la palanca de mando. Ahora, con un solo motor funcionando y toneladas de hielo en las alas, el avión se había convertido en un ladrillo incontrolable. De repente, por la comunicación interna, se oyó una voz femenina asustada. Era la azafata Elena. Ella misma se sorprendió de haber contactado. Su dedo tembló y pulsó el botón del panel, aunque un segundo antes se repetía: «Mantén la compostura». El aire en la cabina olía a metal caliente y tela húmeda. A través de las rendijas de las puertas, la cocina desprendía un aire sobrecalentado, y por los paneles del techo corrían pálidos reflejos de los relámpagos. Elena se secó rápidamente las palmas en el delantal, pero la sensación de humedad pegajosa no desaparecía. Conocía ese estado. No era miedo, era un sobrecalentamiento del circuito. Si le daba rienda suelta, todo se apagaría. Tenía que seguir siendo un autómata. Orden, acción, paso, fijación. «Ana». Se giró hacia su compañera en la cocina delantera. «Revisa la Galley. Apaga la calefacción, asegura las cafeteras, quita las teteras. Líquidos calientes fuera y no en el suelo. Todo en la sección inferior con cierre». «Entendido», respondió la otra, ya cogiendo trapos y correas. «Dimitri». Elena asintió al joven tripulante de cabina en la fila 9. «Pasillo despejado, mesitas con seguro. Quien esté de pie, rápido a los asientos. Llama a los pasajeros capacitados. ¿A quiénes marcamos en el briefing? El hombre con gafas en el 12C, la mujer deportista en el 21D, el bombero en el 28A. Dales una breve instrucción. Controlarán sus secciones durante el brace». «Entendido». Dimitri se lanzó pasillo abajo, casi chocando con el carrito que Ana estaba metiendo en un hueco. Un estruendo arriba. En algún lugar de la cola, un compartimento de equipaje se cerró de golpe. La barra encajó con un clic. «Señora». Elena se agachó a la altura de los ojos de la mujer con el niño delante, la misma joven madre que lloraba en silencio al principio. Mantenga el cinturón apretado sobre las caderas del bebé en posición de abrazo, su cabeza en su pecho, sus codos alrededor. Cuando diga abajo, inmediatamente abajo, ¿entendido? La mujer asintió tragándose las lágrimas. Elena siguió adelante. La fila 14 vacía. El asiento de la ventanilla reclinado. Alice ya no estaba allí. En el asiento, unos viejos auriculares con cable, uno en el reposabrazos, el otro caído en la rendija. Elena se detuvo un segundo. «Qué oportuno que esté allí». Algo dentro de ella hizo un clic firme, como un interruptor. No se puede entrar en pánico mientras haya alguien en la cabina que sepa lo que hace. «Señor». Elena se detuvo bruscamente junto a Stern. Él estaba sentado, aferrado a los reposabrazos, con los labios blancos. Sentado. Si se levanta, bloqueará el paso a la tripulación y al personal médico. ¿Entendido? ¿Yo? Levantó la vista y en sus ojos estaba eso. La conciencia de su propia insignificancia ante lo que no se puede comprar. ¿Yo? Sí. Por las ventanillas de la izquierda danzaban destellos blancos e irregulares, que se ahogaban casi de inmediato en la masa negra. El avión volvió a caer. Corto y violento. Como si alguien hubiera quitado un ladrillo de debajo de un pie. Una ola de gritos recorrió la cabina. La bolsa de alguien con una hebilla metálica golpeó un estante, rebotó y cayó a los pies de Elena. De una patada la metió debajo de un asiento y levantó la vista. La luz en el pasillo parpadeaba. El letrero de «Abróchense los cinturones» ardía con firmeza, sin parpadear. «Señores», dijo ya por el altavoz, pero con una voz serena de la que había eliminado forzadamente todas las emociones. «La tripulación está trabajando. Mantengan la posición sentada. Cinturones lo más apretados posible. Todos los objetos personales al suelo, debajo del asiento. Teléfonos en modo avión. Niños en posición de abrazo. Señores y señoras, escuchen solo a la tripulación». La voz sonó equilibrada. Ella misma se sorprendió de lo ajeno que se había vuelto su propio timbre. La normalidad profesional se había apoderado de ella. Los pasajeros se abrocharon obedientemente los cinturones. Alguien sollozaba. Alguien susurraba oraciones, rápidas, entrecortadas, como burbujas que estallan. En la fila 18, un hombre con una sudadera se tapaba la oreja con las manos. La sangre se filtraba entre sus dedos. Dimitri ya estaba allí, levantando el pulgar a Elena. «Control». Giró la cabeza. Ana se abría paso desde la cocina, arrastrando un botiquín blando. Sangre. Contusión.
asintió Ana brevemente. Sin heridas abiertas. El avión se sacudió con más fuerza. Una inclinación larga y prolongada hacia la izquierda hizo que los vasos de plástico se deslizaran por el estante de plástico. En el fondo de la cabina alguien gritó, ¡Fuego! E inmediatamente otra voz respondió, No es fuego, es un rayo. Pero la palabra ya había hecho su trabajo. Creció, arañó los paneles como una bestia tras la puerta. Elena aceleró trabajando con las manos, los ojos, la voz. En la fila 22, un hombre con los ojos desorbitados. La respiración era superficial, las palmas heladas. Un ataque de pánico. Lo reconoció al instante. Míreme, señor. En voz baja, pero con claridad. Ahora juntos. Inhale en 4, exhale en 6. Contamos en voz alta. 1, 2, 3, 4. Exhale, muy bien. Otra vez, exhale más fuerte. Sí, así es. Los ojos se enfocan. El temblor de los dedos disminuye, como si alguien hubiera desenroscado un resorte vibrante. Elena le tocó el hombro. Quédese con nosotros aquí. Escuche las órdenes. Detrás, en la fila 27, se oyó una voz masculina, grave y ronca. El mismo hombre mayor con gafas. Quítese los tacones, señorita. Se giró hacia su vecina al otro lado del pasillo. Los tacones son enemigos de la rampa. ¿Han oído? Apoyó Elena. Dejen el calzado de tacón bajo. Quítense todo lo afilado, las joyas y pónganlo debajo del asiento. ¿Ya lo sentía? El pánico se arrastraba desde la cola, como agua fría en una bota fina. Allí, en la fila 31, 2 adolescentes intentaron levantarse. Se sintieron atraídos por la ventanilla para ver qué pasaba con el ala. En ese segundo, fuera de la ventanilla, hubo un breve destello naranja, como si alguien hubiera acercado una antorcha al cristal. La cabina entera inhaló de golpe y con ruido. ¡Sentados! Elena, en un solo impulso, superó 3 filas. Con la palma de la mano presionó firmemente el hombro del chico, con la otra mano el botón del intercomunicador. «Ana, sujeta la cola. Dimitri, conmigo. Control de ventanillas». Nadie se levanta. La palabra antorcha parpadeó en su mente. La memoria le trajo una imagen de entrenamiento. Enriquecimiento de combustible, una llamarada breve en el escape, pero por dentro algo le dio un vuelco. Breve. ¿Cuándo es breve si no es breve? Si el flujo de aire y el hielo que se desprendía entraron en el motor. Elena. Ana ya estaba a su lado. Aquí hay una mujer con un bebé. Le tiemblan las manos. Tiene miedo de no poder sostenerlo. Coge un extensor de cinturón, ordenó por inercia. Aseguraremos el agarre. En algún lugar cerca de la fila 15, un perrito empezó a llorar. El mismo diminuto en la bolsa de transporte. La dueña lo sujetaba con el codo y con la otra mano intentaba llamar. El teléfono al suelo. Elena quitó el aparato. Lo hizo rodar hasta la pata del asiento para que no se cayera. Llamará en tierra. Ahora, brace a la orden. Se dio cuenta de que repetía el algoritmo y leía una tarjeta interna. Eso era bueno. La costumbre. Un puente sobre el pantano. El avión volvió a sacudirse, pero de otra manera. Una vibración viscosa recorrió las profundidades del fuselaje, y por un segundo el olor cambió. No se parecía en nada al humo, pero el aire se volvió más caliente y seco, y en el borde de los olores nació un nuevo matiz, como el del aceite sobrecalentado. Elena se giró ligeramente hacia la fila izquierda. En algunas ventanas se veía un reflejo rojizo fugaz. Varios pasajeros se cubrieron la cara con las manos. «Respiren por la nariz», cortó Elena. ¿Alguien sensible? Pañuelos, mascarillas de los kits individuales a la cara. Y entonces intentaba hablar de forma sencilla, sin peróxidos ni sistemas de ventilación. Las palabras sencillas se quedan mejor en el oído que las inteligentes cuando la sangre ruge por dentro. Elena. Dimitri se acercó casi corriendo. En sus ojos retumbaba el miedo, pero su voz se mantenía firme. 24B, hemorragia nasal. Estamos aplicando frío, pero se nos ha acabado el hielo. Nada de hielo, respondió ella automáticamente. Cabeza abajo, presionar el ala de la nariz contra el tabique, respirar por la boca, comprobación en 3 minutos. En la octava fila, un anciano con un bastón intentó levantarse, e inmediatamente 2 personas, el bombero del 28A y la deportista, se levantaron para sentarlo de nuevo. Elena les asintió agradecida. La abreviatura ABP de repente se llenó de carne y manos.
Se movían de forma compacta, ahorraban palabras, apoyaban a los que flaqueaban. Recorrió el techo con una mirada fulminante. Indicadores, aislamiento acústico, trampillas, lámparas. La luz parpadeaba, pero se mantenía. Bien, la línea límite estaba en algún lugar entre aguantamos y se desmorona. Atención, tripulación. Susurrando solo por el canal de servicio. Preparados para brace a mi orden. Comprobación de filas para informe en 40 segundos. En algún lugar entre la fila 20 y la 21, una voz masculina carraspeó, tragando aire como si fuera agua. ¡Abran! La ventana está en llamas. Elena se deslizó hacia allí. Un hombre con una chaqueta gris se había pegado la frente al cristal. Sudaba. El rostro blanco. Señor. Suavemente pero desde atrás para no herir con la mirada. Vuelva a su asiento, siéntese, le oímos. Volvió al panel que saltaba bajo sus dedos. Pulsó la comunicación de servicio con la cabina. El dedo se quedó suspendido y de repente, como en respuesta a esa llamada no realizada, el avión sufrió una sacudida brusca y creciente. Como si una mano enorme, agarrando el ala izquierda, tirara hacia abajo. La cabina gimió. A varios pasajeros se les escapó un «¡Dios mío!». La botella de agua de alguien rodó por el pasillo y chocó contra el zapato de Elena. Recordó la voz de Alice. «Vamos a realizar un aterrizaje de emergencia. El vuelo será accidentado». Las palabras eran serenas, pero debajo de ellas había algo que Elena no había oído nunca en 15 años. Un dominio absoluto. Esa voz la sostenía por la columna vertebral, como un marco se sujeta por la viga superior. Pero ahora entre esa voz y la cabina había un muro de viento, relámpagos e incertidumbre. Dmitri en silencio. Comprobación de cinturones. Sector AC. Ana, DF, informe. AC, listos. Unos segundos después. Niños en posición de abrazo. Bolsas bajo los asientos. DF, listos. Ana, pasajero 22, ansiedad pero bajo control. Elena apoyó las palmas en el reposacabezas del asiento delantero para mantenerse en pie durante otra caída y cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, vio cómo en el 13F una mujer mayor apretaba convulsivamente un crucifijo en una cadena, hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Elena cubrió su mano con la suya, solo por un segundo, para dar contacto. La mujer exhaló y asintió. En ese momento, un nuevo destello golpeó la cabina, ya no blanco e irregular como el de un rayo, sino denso, anaranjado y amarillo, y su sombra se proyectó sobre los rostros de la izquierda. Por una fracción de segundo, se hizo más claro de lo que debería ser de noche. Un grito se elevó como un muro, retrocedió y volvió a ondular. Alguien puso los ojos en blanco, alguien tiró del cinturón con tanta fuerza que la hebilla tintineó contra la cerradura metálica. Elena automáticamente silenció el micrófono de la cabina y activó el de servicio. Tripulación. Atención, resplandor visual a la izquierda. Preparados para brace a la orden. Las palabras resplandor a la izquierda sonaron secas, pero por dentro resonó la verdad. Fuego, antorcha, turbina. Sabía cómo ocurría normalmente, cuando la llama es visible en el crepúsculo al aumentar el empuje. Pero ahora no era normal. Demasiado largo, demasiado bajo, demasiado caliente. Elena recorrió la cabina con una rápida mirada. La cola temblaba como una cuerda. Si dejaba que esa cuerda se rompiera ahora, el pánico crecería como una avalancha. Necesitaba un ancla, cualquiera. Dio un paso hacia el centro, donde la luz caía más uniformemente, y cogió el megáfono de mano, ese mismo ladrillo que siempre le había parecido torpe. «Señoras y señores», dijo, manteniendo el tono bajo y uniforme. «Vemos una luz fuera. La tripulación está informada. Estamos siguiendo los procedimientos para garantizar su seguridad. Su tarea es permanecer abrochados, escuchar las órdenes. Cuando se diga abajo, agáchense. Cabeza en las rodillas, manos en la nuca. Es importante. Ustedes nos ayudarán y nosotros les ayudaremos. Exactamente así. No prometer lo imposible. No decir todo está bien cuando no todo está bien. Decir qué hacer. Ese era el sentido de su trabajo. Evitar que el tejido humano se desintegrara. Elena. Ana se acercó, le tocó el codo. El hombre del 18 está rompiendo el cinturón. Quiere ir a la salida. El bombero del 28A con él. Que se siente a su lado, le ponga una mano en el hombro y le diga, «Conmigo», sin discusiones, solo conmigo. Ana asintió y desapareció por el pasillo. Stern levantó la cabeza y vio a Elena. En su mirada, por primera vez, no había ni rabia ni poder, solo una petición humana. «Nosotros
¿Llegaremos? Haremos todo lo que esté en nuestra mano, respondió Elena como enseñan a responder, con honestidad, sin dar falsas seguridades ni caer en promesas vacías. Escuche las órdenes. Volvió a pensar que entre la cabina y la tierra había una fina línea de sonido desde la cabina, y que necesitaba oír esa línea al menos una vez. Aunque fuera brevemente, no por ella, sino por la gente que empezaba a oír el fuego. El avión volvió a inclinarse bruscamente a la izquierda, y un sonido sordo y abrasador recorrió los paneles, como si alguien hubiera pasado una sierra por el metal lejos, en el ala. Varias personas gritaron. El niño se ahogaba en llanto. El hombre mayor con gafas al otro lado del pasillo levantó una mano, indicando a todos a su alrededor. Abajo, arriba. Respiramos juntos, y como por una orden invisible, la gente empezó a inhalar aire de forma más sincronizada. Pero no fue suficiente. Elena sentía que los segundos pasaban como gotas espesas, y la siguiente podría romper el dique. Tocó el botón de comunicación con la cabina. El corazón le dio un único y pesado golpe. No era miedo, sino decisión. En su interior, la voz de Alice sonó brevemente, solo para asuntos de vida o muerte. Elena asintió a su reflejo en la pantalla negra sobre la cocina, como si Alice estuviera enfrente, mirándola directamente. Ahora era el momento. Pulsó el botón, se llevó el micrófono a los labios y pronunció, tratando de que su voz no temblara y que las palabras encajaran con precisión, como guantes en una mano. Cabina, responda. Tenemos pánico en la cabina. Los pasajeros han visto fuego en el motor izquierdo. ¿Qué está pasando? Alice le hizo una señal a Kevin con la mano. Respóndele. Dile que la situación es complicada pero está controlada. Que haga que todos se sienten y comprueben los cinturones. Y que no vuelvan a contactar si no es cuestión de vida o muerte. No tenemos tiempo para esto. Kevin con voz temblorosa transmitió la orden. No había ni un ápice de confianza en su tono, pero cumplió la orden. Alice, mientras tanto, intentaba hacer lo imposible. Usando el único motor que quedaba, intentaba estabilizar la caída, pero el avión no obedecía. Seguía deslizándose hacia la tierra embravecida. «No funciona», susurró Kevin viendo cómo la aguja del altímetro descendía inexorablemente. «No lo lograremos. Nos vamos a estrellar». «Cállate», dijo Alice tranquilamente. No había miedo en su voz, solo una concentración glacial. Cerró los ojos por un momento, como si calculara algo en su mente. Cuando los abrió, en ellos ardía el fuego de la determinación. «Hay una manera», dijo tan bajo que Kevin apenas la oyó por encima del rugido del viento. «¿Cuál?», preguntó con esperanza. Alice lo miró. Su mirada era pesada, como si estuviera a punto de dar una orden que violaba todas las leyes imaginables de la física y la aerodinámica. «Vamos a hacer algo que no se enseña en la aviación civil. Vamos a realizar una maniobra que no existe en las instrucciones para esta máquina. Prepárate, Kevin, ahora va a dar mucho miedo». Desactivó los últimos restos de la automática que aún intentaban luchar por la vida del avión. Ahora todo dependía solo de ella, de sus manos, sus pies, sus instintos, perfeccionados por miles de horas en el cielo en una máquina que fue creada para bailar al borde de lo posible. ¿Qué vas a hacer?», balbuceó Kevin, viendo cómo ponía las manos en las palancas de control del tren de aterrizaje y los interceptores. «Voy a quitar el hielo», respondió ella. «¿Pero el sistema antihielo no funciona?» «Lo sé. Por eso usaremos otro método, el aerodinámico». Miró directamente al frente, a la oscuridad rugiente. «Agárrate fuerte, Kevin. Nos vamos de cabeza». Y antes de que el copiloto pudiera asimilar todo el horror de sus palabras, Alice tiró de la palanca de mando hacia sí y luego la empujó bruscamente, al mismo tiempo que quitaba el empuje del único motor. El morro del enorme avión de pasajeros se inclinó, y el avión comenzó a entrar en un picado pronunciado, casi vertical. El mundo tras las ventanillas de la cabina se dio la vuelta. La tierra y el cielo cambiaron de lugar, convirtiéndose en un vórtice negro y gris que giraba frenéticamente. Un rugido monstruoso del viento ahogó todos los demás sonidos, incluso los gritos de los sistemas de alerta. El cuerpo de Kevin fue presionado con fuerza contra el asiento. Los cinturones de seguridad se le clavaron en los hombros, impidiendo que saliera despedido y se golpeara la cabeza contra el panel de instrumentos. Sintió cómo la sangre se le retiraba del rostro y un zumbido en los oídos por la monstruosa presión. «¿Está loca?», gritó, intentando superar el rugido de la tormenta. «Nos va a hacer pedazos. Este avión no está diseñado para esto». Alice no respondió.
Su rostro era como una máscara de piedra, y sus ojos, en los que no había ni una gota de miedo, estaban fijos en los instrumentos y en la oscuridad rugiente tras el cristal. Sus manos no estaban aferradas a la palanca de mando, sino que la manejaban con una ligereza depredadora y calculada. No luchaba contra el avión, lo guiaba, obligando a esta enorme máquina moribunda a cumplir su voluntad. En la cabina, el infierno se había desatado. Los pasajeros eran lanzados de un lado a otro. Los que no estaban abrochados fueron lanzados contra el techo y luego golpeados con fuerza contra los asientos. Por el pasillo volaban bolsos, teléfonos, libros. El aire se llenó de gritos de terror y dolor. Victor Stern, aferrado a los reposabrazos con tal fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, cerró los ojos. Toda su arrogancia, toda su prepotencia habían desaparecido sin dejar rastro. Ahora era solo una de las 150 personas aterrorizadas que volaban hacia su muerte. Rezaba. Por primera vez en 30 años, rezaba, dirigiéndose a un poder en el que había dejado de creer hacía mucho tiempo. Rezaba por la chica de la cabina, esa misma a la que había humillado e insultado. Elena Flores, abrochada a su asiento junto a la salida de emergencia, vio como un relámpago pasaba por la ventanilla, iluminando por una fracción de segundo el ala del avión. Y en ese instante vio algo que la hizo gritar. Enormes trozos de hielo, como fragmentos de cristal, se desprendían del plano del ala y se perdían en la oscuridad rugiente. Salían despedidos con tal fuerza como si los golpearan con martillos invisibles. En la cabina se oyó un estruendo ensordecedor, como una ráfaga de ametralladora. ¿Qué es eso?, gritó Kevin en pánico. «Es el hielo», respondió Alice tranquilamente, sin apartar la vista de los instrumentos. «Se está desprendiendo de las alas. Justo lo que necesitamos». Hablaba de una destrucción monstruosa como si fuera una etapa normal del vuelo. El avión se estremecía en una agonía mortal. El metal gemía y crujía. Parecía que en cualquier momento las alas simplemente se desprenderían. Pero Alice sabía lo que hacía. Llevaba la máquina al límite de sus posibilidades, sintiendo cada vibración, cada gemido del metal. No era un vuelo, sino una danza salvaje y mortal en el corazón de la tormenta. «Ahora viene lo más difícil», dijo, y por primera vez en su voz sonaron notas de tensión. «Tenemos que enderezarlo. Ayúdame. A la de 3. Tira de la palanca de mando hacia ti con todas tus fuerzas. ¿Listo?» Kevin tragó saliva convulsivamente y asintió. Incapaz de pronunciar una palabra, puso sus manos temblorosas en su palanca. 1. El avión seguía cayendo hacia la tierra como una piedra. 2. Alice aumentó bruscamente el empuje del único motor en funcionamiento al máximo. El rugido del motor se mezcló con el aullido del viento. 3. Ambos tiraron de las palancas de mando hacia sí. Kevin sintió una resistencia increíble, como si intentara mover una montaña. Los músculos de sus brazos y espalda se tensaron al límite. Por un momento le pareció que no pasaba nada. El avión no obedecía, continuando su caída mortal. «¡Más fuerte!», gritó Alice, y entonces ocurrió el milagro. El morro del avión, que parecía apuntar ya al centro mismo de la tierra, comenzó a levantarse lentamente, con un esfuerzo increíble. La sobrecarga los aplastó contra los asientos con tal fuerza que a Kevin le pareció que sus huesos estaban a punto de romperse. Se le nubló la vista. Oía cómo el fuselaje crujía y se agrietaba. Estaba seguro de que era el final. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, la pesadilla terminó. El terrible rugido del viento fue reemplazado por el zumbido constante del único motor. La monstruosa sacudida cesó. El avión se estabilizó. Kevin abrió los ojos. Tras el parabrisas ya no había un vórtice rugiente de nubes y relámpagos. En su lugar, sobre el terciopelo negro del cielo, brillaban miles de estrellas brillantes y tranquilas, y muy abajo, como un puñado de diamantes, centelleaban las luces de una ciudad nocturna. Lo habían logrado. Durante varios largos segundos, reinó un silencio absoluto en la cabina, roto solo por el pitido de las alarmas secundarias y la respiración pesada de Kevin. Miraba alternativamente las estrellas y a Alice. Ella estaba sentada completamente erguida, con las manos aún en la palanca de mando. Una gota de sudor le corría por la frente. «¿Usted lo ha hecho?», susurró sin poder creer lo que veía. «¿Lo ha hecho? ¿Cómo?». Alice giró lentamente la cabeza hacia él. No había triunfo ni alegría en su rostro, solo un cansancio infinito. «Se llama resbalamiento controlado sobre el ala», dijo en voz baja.
Una maniobra de emergencia para casas, para apagar las llamas de un motor o salir rápidamente de la línea de fuego. No creía que fuera posible en una máquina tan grande. No se enseña, ni siquiera se escribe en los libros porque es un suicidio, respondió Alice simplemente. 99 de cada 100 veces el avión simplemente se desintegra en el aire. Tuvimos suerte de tener la 100ª oportunidad. Volvió a mirar los instrumentos. Sus dedos corrieron por los botones e interruptores. Necesitamos evaluar los daños y encontrar el aeródromo más cercano para un aterrizaje de emergencia. Contacte con tierra, Kevin. Informe que el vuelo 373 regresa de entre los muertos. La voz del altavoz, perteneciente al controlador del aeropuerto más cercano, temblaba de un asombro apenas contenido. Vuelo 373. Nosotros los vemos en los radares. Contacto visual confirmado. La pista 09 está completamente despejada para ustedes. Todos los servicios de emergencia de la ciudad están en alerta. Repita, por favor, el estado del avión. Kevin se llevó el micrófono a los labios, pero no pudo pronunciar una palabra. Solo miraba a Alice, a esta frágil chica que acababa de sacarlos a todos del infierno. Alice, sin apartar la vista de los instrumentos y las luces de la pista de aterrizaje, tomó el control de la comunicación. Su voz sonaba serena y tranquila, como si informara de un entrenamiento rutinario. Control, aquí el vuelo 373. Tenemos un fallo del sistema hidráulico principal. Solo funciona el circuito de emergencia. El motor izquierdo está inoperativo y apagado tras un incendio. Sospechamos daños estructurales en el ala izquierda y el tren de aterrizaje tras sobrecargas extremas. Aterrizaremos a una velocidad elevada. Solicito que los equipos de bomberos estén en máxima alerta al final de la pista. El aterrizaje será duro. Hubo un silencio de varios segundos en la radio. Luego, la misma voz respondió, y ya no había asombro en ella, sino un profundo respeto. Recibido 373. La pista es suya. Buena suerte y que Dios los ayude. Dios ya nos ha ayudado, murmuró Kevin mirando a Alice. Nos la envió a usted. Alice no respondió. Todo su ser estaba concentrado en la tarea que tenía por delante. Aterrizar una máquina de varias toneladas, apenas controlable, con la mitad de sus sistemas fuera de servicio, no era una tarea menos difícil que escapar de la tormenta. Un movimiento en falso, la más mínima ráfaga de viento lateral, y toda su milagrosa salvación terminaría en una bola de fuego en la pista de aterrizaje. «¡Flaps!», ordenó. «Extiéndelos a 10 grados lentamente». Kevin, con mano temblorosa, alcanzó la palanca. Oyó como los mecanismos zumbaban con esfuerzo. El avión se balanceó ligeramente. «La velocidad está cayendo demasiado rápido», informó. «No llegaremos». «Lo sé», respondió Alice tranquilamente. «Tendremos que mantener el empuje del motor en funcionamiento casi hasta el contacto. Es arriesgado, pero no hay otra opción». Movió suavemente hacia adelante la palanca de control de empuje del motor derecho. El avión se estabilizó. Debajo, las luces de la ciudad pasaban cada vez más cerca. La pista de aterrizaje, bordeada de luces rojas y blancas, parecía un puerto seguro en el océano de la noche. Alice llamó a Elena, la azafata, por la comunicación interna. «Habla la cabina. Iniciamos el descenso para el aterrizaje. Preparen a los pasajeros, todos en posición de brace, cabezas en las rodillas. Explíquenles que el impacto será fuerte, muy fuerte, y tras la parada completa, evacuación inmediata. Sin equipaje, solo personas. ¿Entendido?» «Entendido», respondió la voz de Elena en la que sonaba el acero. «Estamos listos». En la cabina reinó un silencio tenso y vibrante. Los pasajeros, que acababan de sobrevivir a un terror mortal, se preparaban ahora para la prueba final. Elena y las otras azafatas recorrían el pasillo, comprobando los cinturones, ayudando a la gente a adoptar la postura correcta. Sus rostros estaban pálidos, pero en sus ojos ardía la determinación. Victor Stern estaba hundido en su asiento. No miraba a nadie. Su traje caro estaba arrugado. Su peinado perfecto, deshecho. Miraba por la ventanilla la tierra que se acercaba, y sus labios susurraban en silencio oraciones o disculpas. Toda su arrogancia, toda su autoconfianza se habían evaporado sin dejar rastro. Solo quedaba el miedo y un tardío y ardiente sentimiento de vergüenza. Recordó cómo se había reído de esa chica, cómo la había humillado, mientras ella salvaba su miserable vida. 100 pies, informó Kevin. Su voz se había vuelto seca y quebradiza. 50, 20, 10. Alice mantuvo el morro del avión ligeramente levantado hasta el último momento, luchando contra el deseo de la máquina de inclinarse y estrellarse contra el hormigón.
«¡Quita el empuje!», ordenó. Kevin tiró de la palanca hacia sí. Al segundo siguiente, los trenes de aterrizaje traseros golpearon el hormigón con un chirrido y un crujido ensordecedores. El impacto fue de tal fuerza que pareció que el avión se partiría por la mitad. En la cabina cayeron objetos de los compartimentos de equipaje. La luz parpadeó y se apagó. Se oyeron gritos de terror. El avión rebotó, volvió a golpear la pista y se desvió a la izquierda, directamente hacia las luces de los vehículos de emergencia. «¡Los frenos no funcionan!», gritó Kevin en pánico. «Nos estamos desviando». Alice no respondió. Presionaba con todas sus fuerzas el pedal derecho, intentando enderezar la máquina con el timón de dirección, al mismo tiempo que utilizaba la reversa asimétrica del único motor en funcionamiento. Otra técnica que no se enseñaba en la aviación civil. El avión se resistía desesperadamente, el metal gemía y vibraba. El tren de aterrizaje izquierdo, incapaz de soportar la carga, cedió. El ala, con un chirrido espantoso, rozó el hormigón, lanzando un haz de chispas parecido a fuegos artificiales. Los pasajeros en la cabina gritaban. Sentían cómo eran lanzados de un lado a otro, cómo el avión giraba, y estaban seguros de que en cualquier momento volcaría y explotaría. Pero Alice luchaba por cada metro, por cada segundo. Puso en esta última batalla toda su voluntad y toda su habilidad. Y el avión obedeció. Lenta, a regañadientes, comenzó a enderezarse. Su velocidad disminuía, el chirrido se hizo más bajo, la vibración se redujo. Finalmente, después de recorrer casi toda la longitud de la pista y detenerse a solo unas decenas de metros de su final, la máquina destrozada, humeante pero intacta, se detuvo. Durante varios segundos reinó un silencio sepulcral en la cabina. Nadie podía creer que estuvieran vivos, que esta pesadilla hubiera terminado. Y luego el silencio estalló. No fue un grito de terror, sino un rugido de alivio. La gente lloraba, reía, abrazaba a vecinos completamente desconocidos. Alguien empezó a aplaudir. Al principio con timidez, luego cada vez más fuerte, hasta que toda la cabina se llenó de un trueno de aplausos. Aplaudían a la piloto invisible, a su salvadora, a su ángel de la guarda, que estaba sentada tras la puerta cerrada de la cabina. Elena, conteniendo a duras penas las lágrimas, encendió la iluminación de emergencia. «Señoras y señores, por favor, mantengan la calma. Iniciamos la evacuación por las salidas de la derecha». En la cabina, Alice se reclinó en el respaldo de su asiento y cerró los ojos. La adrenalina que la había sostenido todo este tiempo se retiró, dejando tras de sí un vacío resonante y un cansancio infinito. Sus manos, que habían descansado con tanta seguridad en la palanca de mando, ahora temblaban ligeramente. Lo había hecho, lo había conseguido. Kevin la miraba y en sus ojos había lágrimas. Se desabrochó el cinturón, se acercó a ella y antes de que pudiera decir nada, simplemente la abrazó. «Gracias», susurró. «Simplemente, gracias». Cuando abrieron la puerta de la cabina, el rugido de los aplausos se hizo aún más fuerte. Todos los pasajeros de pie en el pasillo esperando la evacuación se giraron y la vieron, no a un valiente comandante de barco con sienes canosas, sino a una joven y cansada chica con una sudadera. Los aplausos cesaron. La gente simplemente la miraba con reverencia y asombro. El ingeniero jubilado se quitó el sombrero. La joven madre abrazó a su hijo, señalando a Alice. Alice caminó lentamente por el pasillo. No miraba a nadie. Solo quería estar al aire libre lo antes posible. Y entonces Victor Stern le bloqueó el paso. Estaba de pie, con la cabeza gacha. Su rostro estaba pálido, casi gris. Cuando Alice se acercó, levantó hacia ella unos ojos llenos de vergüenza y remordimiento. «Yo...» empezó, pero su voz se quebró. Tragó saliva y lo intentó de nuevo. «Quiero... Perdóneme, por favor, perdóneme». No gritaba, no exigía. Pedía en voz baja, quebrada, como un hombre que se ha mirado a los ojos de su propia insignificancia. Alice se detuvo. Lo miró con una mirada larga y fría. No había ira, ni triunfo, ni siquiera lástima en sus ojos. Solo una indiferencia glacial. Era un soldado que había cumplido su misión, y él era solo un obstáculo. Sin decir una palabra, lo rodeó y se dirigió a la salida, donde ya se veían los rostros de los bomberos y los médicos. Deteniéndose en la puerta, se giró no hacia los pasajeros, sino hacia los rescatistas que se agolpaban junto a la rampa hinchable. «Un médico para el capitán está inconsciente en la cabina». Su voz volvió a ser clara, glacial, autoritaria.
y comprueben inmediatamente el ala izquierda y el fuselaje en busca de fugas de combustible. Con este tipo de daño, el riesgo de incendio es máximo. Alejen a toda la gente a una distancia segura. Ejecuten. El jefe de bomberos, un hombre mayor de pelo cano, la miró durante unos segundos. Luego se puso firme, como ante un general, y la saludó. «Se hará, señora». Solo entonces Alice Grant, teniente de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, bajó por la rampa a tierra firme.